Espero que me escuchen bien esta noche. Les doy un saludo. Es increíble volver a estar aquí en un video directo. Espero que este video resuene o les llegue a las personas que debe llegar. Se trata de un pequeño experimento acerca de las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Creo que bueno, es la misma cubierta que están viendo en la pantalla. Este es de la editorial Ardora Ediciones, una editorial bastante popular en español que pues tuvimos el placer de, de ver hace muchos años en bastantes librerías. Y quiero darles la bienvenida a, a esta especie de experimento, pues pienso que puede transcurrir en el espacio de algunas noches, como para tener unos pensamientos alrededor del cine antes de ir a dormir. Entonces, para variar, para salir un poco de las rutinas, de las playlists regulares del canal, pues quiero dedicarle un tiempo a volver a este texto, ya que lo habíamos visto, lo habíamos estudiado de manera muy escueta cuando también leímos a André Bazin en su ¿Qué es el cine? En el capítulo específicamente titulado El diario de un cura rural y la estilística de Robert Bresson. Es el capítulo 9 de ¿Qué es el cine? En bueno, las ediciones posteriores a 1966 y el video número 9 también en nuestro canal. Entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pues lo que hicimos básicamente fue leer a Bresson, a las notas sobre el cinematógrafo y a su película El diario de un cura rural en clave del texto de André Bazin. El ejercicio que vamos a hacer hoy y en unas próximas emisiones va a ser bastante distinto, va a ser simplemente leer las notas en orden, desprevenidamente. Sé que es necesario hablar en ocasiones del contexto de Robert Bresson, de sus películas, de algunas peripecias, de algunos acontecimientos que tuvieron lugar en los rodajes o en la historia del cine o en la relación de Bresson con otros tipos de cine, con otros autores, con la crítica. Pero eso se irá dando por el camino. Considero que es más importante detenernos incluso en los textos en sí, en esta especie de aforismos que hay, en estas frases o máximas que Bresson da cuenta a través de la experiencia, ¿cierto? No son verdades universales que no tienen que ser probadas, sino que él las probó, las vivió en carne propia al hacer sus películas y al darse cuenta de sus procesos personales y al buscarse y labrarse su identidad, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese Robert Bresson cineasta? Em, nuestro, Nuestra primera nota es, aquí la voy a poner para que todos la veamos. Permítanme. Desembarazarme de errores y falsedades acumulados, conocer mis medios, estar seguro de ellos. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Qué opinan de esa frase si la leen por primera vez, si no tienen ningún contexto? ¿Podrían aplicarla al cine solamente o a otras artes o a otro tipo de situaciones en la vida? ¿De qué se desembarazarían ustedes? ¿Se podrían deshacer? ¿De qué tipo de errores o de falsedades? Y más aún, acumuladas. Em, ¿Qué implicaría también la otra parte de la idea? Sería en vez de eso, debo, o la solución sería conocer mis medios, estar seguro de ellos. Leamos la frase nuevamente: desembarazarme de errores y falsedades acumulados, conocer mis medios, estar seguro de ellos. Suena como un problema y una solución, ¿verdad? Como el problema y la prescripción. Dice,
el directo, al no contar con público, será recompensado en tiempo restante de 2 minutos. Me parece justo. Entonces, los que se quieran quedar 2 minutos más, fantástico. Hola, Derek. Entonces, volvemos a nuestra frase. Y por eso la pongo aquí de fondo para que ustedes siempre la tengan presente. ¿De qué podría desembarazarse en ese momento X, un cineasta X como Robert Bresson? ¿De qué tipo de errores y de qué tipo de falsedades acumuladas? Pues bueno, los que conocen el contexto de Robert Bresson se darán cuenta que este tipo de frases que vamos a empezar a leer pertenece a la etapa desarrollada entre 1950 y 1959. Entonces, básicamente, ¿qué películas ya habría hecho Robert Bresson en esta época? ¿Verdad? Entonces estamos hablando de un cortometraje de comedia llamado Les Affaires Publiques. También tenía, permítame, no quiero equivocarme, en el orden de las dos siguientes, tenía luego el primer largo que fue Los Ángeles del Pecado y el segundo largo que fue Las Damas del Bosque de Boloña. Entonces, si ustedes han seguido juiciosamente la biografía o la filmografía de Robert Bresson, se darán cuenta que llega un punto en donde él dice, la embarré, cometí errores al hacer esas tres películas, hay cosas que me va a ser difícil perdonar, pero que la única manera de resarcir esos errores va a ser haciendo borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Tratando de preguntarme qué soy y qué necesito para hacer cine desde este punto en adelante. Entonces, básicamente, se va a empezar a ingeniar un sistema propio, ¿cierto? En relación con todos los oficios del cine, ¿cierto? Desde la dirección, dirección de actores, desde la concepción del sonido, el montaje, la relación con el tiempo, y asimismo va a tratar de estructurar su sistema, el sistema Bresson. Entonces, este es un cineasta bastante clave para esta época porque en un momento les dijo a los jóvenes de allá, de su generación o la generación que seguía, les dijo, miren, ustedes deben, primero que todo, oponerse a algo. Encuentren qué es eso que no está bien y a lo que ustedes se van a oponer. Entonces, ahí les dejo esa cápsula, esa perla, Bresson a las juventudes de aquella época, ¿cierto? ¿Qué es aquello que no está funcionando bien? ¿Qué es aquello que no es justo, que no va bien con ustedes, que no les parece que sea lo correcto y estén en contra de eso? Y sobre eso, sobre esa resistencia, pues empiecen a edificar también parámetros, sistemas de representación. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se inventarían aquel medio a su manera? Entonces, Robert Bresson nos vamos a encontrar con que en estas notas no le llama cine, sino le llama cinematógrafo, que es, bueno, lo vamos a ver, es algo que no está del todo definido, pero que podríamos intuir como que se está refiriendo al mismo tiempo a aquel medio, pero también al mecanismo, digamos, objetivo de visión, pero también al mecanismo objetivo de captura de sonido, pero también a una idea ética acerca de la representación, también a un camino personal, o sea que todo esto resumiría o condensaría las ideas acerca del cinematógrafo, pero no es solo eso, es mucho más. Y estos aforismos darán cuenta de lo que para él es esa idea de cinematógrafo o aquel más allá del cine, le podríamos decir que en palabras de Bresson sería el cinematógrafo. Entonces, te voy a saludar, Casillas, claro que sí. Say hi. Hola, ¿me saludas? Ya te saludé. Entonces, quiero que ustedes, por favor, si no conocen este canal, lo exploren, exploren las listas de reproducción. Básicamente es un canal acerca de cine, de arte y de autores, como dice su nombre, de varias épocas, de varios países, sin restricciones, ¿cierto? Sin limitaciones. Vamos a tratar de abrir el panorama y a tratar de dejar prejuicios a un lado y tratar de estar preparados para todos los tipos de cine posibles. Vamos a tener siempre un ojo crítico y una mente abierta, ¿cierto? Conocer
distintos tipos de películas, distintos tipos de libros de cine y sobre cine. Entonces, nuevamente volvamos a la frase. Perdón. Desembarazarme de errores y falsedades acumulados. Cuando se acumularon, quizás con la repetición de distintas, ¿sí? De distintos errores, de distintas malas praxis, ¿cierto? Hábitos que se convirtieron quizás en vicios, pero él lo detectó en algún momento. Detectó que se habían acumulado. Entonces, ¿hay marcha atrás? ¿Hay solución? Entonces, probablemente sí, la solución sea conocer mis medios, estar seguro de ellos. ¿Cuáles son mis medios? Es una pregunta que cada cual se ha hecho en cada época, ¿verdad? Si estoy viviendo en tal o cual época de la historia, mis medios son el papel y el lápiz, o mis medios son, ¿cierto? Los aceites, los pigmentos de aquella pared y hago frescos, o mis medios son esta nueva tecnología que se llama fotografía, la voy a usar, o esta nueva praxis, o ese nuevo desarrollo dentro del arte que se llama perspectiva, la voy a usar, o aquel recurso que se llama, pónganle ustedes un nombre, animación 3D, o pónganle ustedes un nombre a un medio, a un arte y qué sé yo, a un formato. Entonces aquí podemos hacer la frase nuevamente, conocer mis medios, estar seguro de ellos. También puede referirse a mis recursos, ¿cierto? A mis presupuestos y quizás a mis habilidades. Y otros de ustedes lo ven de esa manera como más optimista, ¿no? ¿Qué tengo yo que no tienen otros? Reconocer esas destrezas, habilidades, posibilidades, ¿cierto? Em, y estar seguro de ellos querría decir, pues, también el aspecto identitario, ¿no? De lo que yo soy, de lo que esos medios dicen de mí, de cómo los manejo. Bien, entonces, por favor, pensemos en eso. Mm, vuelve la idea del cinematógrafo al conocer mis medios, porque si yo tengo un medio, pero sé que el medio puede darme más de lo que le da a todo el mundo, entonces yo soy capaz hasta de nominar a este medio de otra manera. Aquí volvemos a esta idea del experimento que les quiero proponer, de volver a revisar las notas del cinematógrafo, una notica antes de dormir, no le hace daño a nadie. Entonces vamos a pensar en la época de la inteligencia artificial. ¿Por qué traer este libro ahorita, ¿no? En un momento en que está la IA, las imágenes, ¿cómo se llama? Los generadores de imágenes, está Sora, está VO3, está Wang, está Kling, está, bueno, nómbrenlos ustedes, son muchos generadores de imágenes, generadores de sonido, muchos asistentes de inteligencia artificial que podrían hacer las imágenes que ustedes quisieran, generar los textos o editar los textos que ustedes quisieran, más que todo el multimedia. Entonces, ahí están esos mis medios, ¿cierto? Pero de otra manera. Estamos en otra época. Yo les he dicho a algunos de ustedes, de pronto en algunas conversaciones personales, estamos como allá en 1896 más o menos, cuando se hizo o se hicieron las primeras proyecciones de cine, pero a nuestra manera, ¿cierto? Aquí estamos en un entorno bastante incierto en donde eh, la inteligencia artificial seguramente va a cambiar el cine como lo conocemos, la generación de imágenes y esto como una herramienta también, por un lado, espiritual, que se opone a lo material, se opone también o es a la vez masivo y es a la vez también individual, porque es una creación que puede surgir incluso de una sola cabeza, ¿cierto? En compañía de la inteligencia artificial pueden crear todo un mundo, toda una serie de historias, toda una serie de personajes, productos, objetos, ¿cierto? Una correlación entre elementos que pueden ser historias, que pueden ser videojuegos o que pueden ser mil cosas más allá. Y ese es el medio en el que estamos inmersos, pero yo lo puedo hacer mi medio, yo le puedo dar mi propio nombre, ¿cierto? Em, y bueno, perdí un poco la idea a la que iba, pero ahí vamos a encontrarla. Entonces, estamos en el advenimiento, en el momento en que llega
un nuevo medio y puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Puede llegar eh, cualquiera de nosotros y desarrollar la gran idea, porque este es un momento que es tierra de nadie, ¿cierto? Cualquiera que tenga la paciencia y la capacidad y la visión puede llevar esas inteligencias artificiales a un terreno desconocido. Y pienso que no es descabellado conectarnos con digamos, las ideas de Robert Bresson en cuanto a los parámetros formales, en cuanto a las búsquedas dentro de lo espiritual, dentro de lo material, que es algo que seguramente veremos a lo largo de estas notas, una a una, durante el tiempo. Vamos a ver qué ocurre con este proyecto. Pues la idea es que, pues que no duren tanto, ya está durando mucho el video, pero que nos detengamos en una cita y que nos la llevemos, ¿cierto? Reiterémosla: desembarazarme de errores y falsedades acumulados, conocer mis medios, estar seguro de ellos. ¿Y por qué en época de inteligencia artificial? Quizás la inteligencia artificial en relación con el cine no esté tan cerca del cine como si lo puede estar de otro arte como es el cómic. Por ejemplo, o creo que la conexión podría ser incluso más precisa, más apropiada con el cómic, porque en el cómic suele, bueno, el cómic puede ser la creación de una sola persona, ¿cierto? Una sola persona puede ser la que ingenia la historia, dibuja, colorea, ¿cierto? Y, y lo publica, lo distribuye, lo exhibe. Todo lo podría hacer esa persona. Pero estamos en un punto en donde si ustedes hacen una película con inteligencia artificial, quizás se están comportando de la misma manera de ese creador o creador o creadora de cómics, que es solo una persona que puede realizar todos los procesos y todas las fases desde la comodidad de su escritorio, desde su computador o incluso desde su teléfono. Entonces, esa ha sido nuestra frase de hoy. Y les dejo la pregunta de qué errores, de qué falsedades se desembarazarían ustedes en este momento de la historia, en esta coyuntura nueva de inteligencias artificiales, generadoras de imágenes, generadoras de multimedia. Si ustedes pudieran hacer borrón y cuenta nueva y empezar una nueva historia con su nuevo medio, con su visión acerca del cine o de una nueva arte audiovisual, ¿de qué errores y falsedades se podrían deshacer en este momento? ¿Y cómo conocerían su medio o sus medios? ¿Y cómo podrían estar seguros de ellos, de sus medios? O al menos seguros de ustedes mismos en su relación con esos medios. ¿Cómo están seguros de que conocen el medio? O de que están ante el camino correcto para empezar a conocer a ese medio. Entonces, creo que eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Esa es la primera nota sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, libro Notas del Cinematógrafo, editado por primera vez en 1975. A lo largo de varios años de filmografía de Robert Bresson, vamos a estar viendo algunas de sus, pues, bueno, creo que todas las notas en orden, como lo dije, y algunos de sus contextos más fundamentales. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por ver este video, ya sea en vivo o en diferido. Entonces, los espero algunas noches de la semana con esta reflexión para, pues, tener algo en la mente antes de irnos a dormir. Muchas gracias, felices sueños y nos veremos muy pronto.